Se nos pide encontrar el mínimo común denominador o LCD para los pares de fracciones. El mínimo común denominador o LCD de dos fracciones es lo mismo que el mínimo común múltiplo o 1900 de los dos denominadores. En este video, usaremos el método de columna para determinar el LCM o LCD, donde el primer paso es determinar la factorización prima de los denominadores. Entonces, comenzamos determinando la factorización prima de 18 y la factorización prima de 27. 18 es igual a 2 por 9. 2 es primo y 9 es igual a 3 por 3, los cuales son primos. La factorización prima de 18 es 2 veces 3 veces 3. Ahora, determine la factorización prima de 27. 27 es igual a 3 por 9. 3 es primo y 9 es igual a 3 por 3, los cuales son primos. Paso 2. Enumeramos los primos con los mismos primos en la misma columna, cuando sea posible, lo que significa comenzar, escribimos la factorización prima de 18, que es 2 veces 3 veces 3. Entonces podemos pensar en estos tres factores primos como si estuvieran en tres columnas. La primera, segunda y tercera columna. Ahora, escribimos la factorización prima de 27 bajo la factorización prima de 18, pero escribimos los mismos factores primos en la misma columna. Entonces, como la factorización prima de 27 es 3 veces 3 veces 3, escribimos el primer factor primo de 3 en la segunda columna debajo del factor primo de 3 en 18. Escribimos el segundo factor primo de 3 debajo de los siguientes 3, y debido a que la factorización prima de 27 tiene 3, escribimos los terceros 3 en la cuarta columna. No escribimos los 3 debajo de los 2 porque 2 y 3 no son iguales. Observe que ahora tenemos 4 columnas. Esta es la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. El tercer paso es reducir el factor primo en cada columna, lo que significa que bajamos un 2 de la primera columna, un 3 de la segunda columna, un 3 de la tercera columna y un 3 de la cuarta columna. El producto de estos factores primos es el mínimo común denominador o mínimo común múltiplo. 2 por 3 es 6. 6 veces 3 es 18. 18 veces 3 es 54. 54 es el mínimo común denominador para las fracciones 5, 18 y 2, 27. Veamos el segundo ejemplo en la siguiente diapositiva. Paso 1. Determine la factorización prima de 24 y 30. 24 es igual a 4 por 6. 4 es igual a 2 por 2. Ambos son primos. 6 es igual a 2 por 3. Ambos son primos. La factorización prima de 24 es 2 veces 2 veces 2 veces 3. Y ahora determinamos la factorización prima de 30. 30 es igual a 6 por 5. 5 es primo. 6 es igual a 2 por 3. Ambos son primos. Paso 2. Cuando sea posible, enumeramos los primos con los mismos primos en la misma columna. Entonces comenzamos enumerando la factorización prima de 24 que es 2 veces 2 veces 2 veces 3. Así que ahora, tenemos 4 columnas de números primos. Cuando escribimos la factorización prima de 30, queremos escribir los mismos números primos en la misma columna porque la factorización prima de 30 es 2 veces 3 veces 5. Escribimos el factor primo de 2 debajo de uno de estos dos, digamos el primero, multiplicado por el siguiente factor primo de 30, es 3. Escribimos los 3 debajo del factor primo de 3 en 24 que está aquí, y el último factor primo de 30 es 5. No hay un factor primo de 5 en 24. Escribimos el factor primo de 5 en la siguiente columna. Observe que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. El tercer paso es reducir el factor en cada columna. Bajamos un 2 de la primera columna, un 2 de la segunda columna, un 2 de la tercera columna, un 3 de la cuarta columna y un 5 de la quinta columna. Este producto es el mínimo común denominador de las dos fracciones, que también es el mínimo común múltiplo de 24 y 30. 2 veces 2 es 4 veces 2 es 8. 3 veces es 24 veces 5 es 120.
120 es el mínimo común denominador de las fracciones 7, 24 y 30, 11. Espero que hayas encontrado esto útil.